Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy quiero hablar sobre cómo declarar los dividendos, y es que este es el apartado más negativo que tienen los dividendos, a mi parecer, ya que cobremos un céntimo o 1000 euros en dividendos, vamos a tener que pasar por Hacienda sí o sí. Y bueno, este vídeo no está hecho para personas que tienen brokers españoles, como pueden ser ING Direct, MyInvestor, Selfbank. Todos estos brokers ya informan directamente a Hacienda, con lo cual no tenemos que hacer realmente nada, solamente comprobar en el borrador de Hacienda que está todos los datos correctamente, pero no tenemos que hacer nada más. En cambio, este vídeo sí va dirigido a personas que tienen brokers en el extranjero, como pueden ser DEGIRO o Interactive Brokers, ya que no informan a Hacienda y tenemos que hacer nosotros personalmente este trámite. Y bueno, antes de irnos ya al apartado de la declaración en sí, quiero hablar sobre los tramos que tenemos que pagar de impuestos. Si nosotros recibimos 6.000 euros en dividendos, tendremos que pagar el 19%. De 6.000 a 50.000, el 21%, de 50.000 a 200.000 tendríamos que pagar el 23% y a partir de 200.000 tendríamos que pagar el 26%. Y esto, como con las ventas de las acciones, es escalonado, es decir, si recibimos 10.000 euros en dividendos, 6.000 euros irían al 19% y esos 4.000 restantes irían al 23%. Y una cosa recomendable es realizar el modelo W8BEN, que cuando nos registramos en DEGIRO te ofrece la posibilidad de rellenarlo, y es que realizando este formulario nos vamos a solicitar una reducción en los impuestos que nos retienen en los dividendos de Estados Unidos. Si no tenemos este formulario, nos pueden retener hasta el 30% de los dividendos recibidos. En cambio, si lo realizamos, que tardamos 20 segundos, por ejemplo, cuando nos registramos en DEGIRO ya te ofrece la posibilidad de rellenarlo, pues nos van a retener el 15% de los dividendos, que va a ser lo ideal, porque luego con la doble imposición veremos cómo se queda la situación. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo declarar los dividendos, que es un proceso muy sencillo y que al final del vídeo voy a hacer un ejemplo para que todo quede mucho más claro. Bueno, nos vamos a ir a la página de la declaración de la renta, al apartado rendimiento del capital mobiliario, y ahí nos vamos a ir a la casilla 29. Ahí dentro tenemos tres apartados. El primer apartado es ingresos íntegros, que ahí tenemos que poner el importe total que hemos recibido bruto en dividendos, y todas estas cantidades tenemos que ponerla en euros. Bueno, en el segundo apartado, el de retenciones, tenemos que poner las retenciones en destino, en España, y voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, en el primero recibimos 100 euros de dividendos brutos de, por ejemplo, Coca-Cola, de Estados Unidos. Y aquí nos van a retener un 15%, 15 euros, porque hemos hecho el formulario W8BEN y nos van a retener 15 euros. Pero en origen, en destino, no nos han retenido nada. Entonces, tendríamos que poner 0 euros en retenciones. En cambio, si nosotros recibimos 100 euros de dividendos de BBVA, por ejemplo, nos van a retener un 19%, pero ya sería en destino, en España. Entonces, en ese caso, tendríamos que poner en retenciones 19 euros. Y bueno, en el último apartado, en el de gastos de administración y depósito, aquí podemos poner las comisiones que nos ha cobrado el broker por recibir los dividendos, o por ejemplo otro tipo de comisiones como la de conectividad. Cuando este apartado esté relleno, nos vamos a ir a la casilla 588 para doble imposición. Pero antes quiero decir que en la descripción voy a dejar un PDF de la agencia tributaria que muestra los convenios que tiene España con otros países para la doble imposición, para que no nos cobren impuestos dos veces por el mismo hecho. Y es que España, como norma general, establece en sus convenios que la retención en origen del dividendo debe ser máximo hasta el 15%. Por eso decía que rellenar el W8BEN para Estados Unidos viene muy bien, porque nos van a retener el 15% en origen y España luego nos va a devolver ese 15% máximo. Pero luego hay otros países como Alemania que nos va a retener un 26 y pico en origen, y España nos va a devolver un 15% máximo, con lo cual ese tanto por ciento que se ha quedado ahí lo vamos a tener que reclamar personalmente a la Hacienda alemana, Suiza o de cualquier país que retenga más de ese 15%. Entonces, para recuperar esas retenciones en origen, nos vamos a ir a la casilla 588, que se denomina deducciones por doble imposición internacional por razón de las rentas obtenidas y grabadas en el extranjero, y nos vamos a ir al apartado de medio, al de rentas incluidas en la base del ahorro. Le damos al lápiz y ahí vamos a rellenar el primer apartado y el último. En el primer apartado, en rendimientos netos reducidos del capital mobiliario obtenidos en el extranjero
incluidos en la base del ahorro, vamos a tener que poner los dividendos que hemos recibido brutos del extranjero. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en Reino Unido no nos retienen nada en origen, con lo cual esto tendríamos que quitarlo de los dividendos brutos del extranjero. Aquí tenemos que poner todos esos dividendos que han tenido retenciones en origen. Y en el tercer apartado, en impuesto satisfecho en el extranjero, tenemos que poner el 15% de la cantidad que hemos puesto en el primer apartado. El 15% porque, como hemos dicho antes, España como norma general establece por convenio un 15% máximo. Y ahora vamos con el ejemplo. Bueno, vamos a suponer que en nuestra cuenta de giro hemos recibido el año pasado 4.000 euros brutos de dividendos, 1.000 euros de España, 1.000 de Alemania, 1.000 de Reino Unido y 1.000 de Estados Unidos. Bueno, pues nos vamos a ir a la casilla 29 y en ingresos íntegros vamos a tener que poner 4.000 euros, que son los dividendos brutos que hemos recibido. En el siguiente apartado, en retenciones en destino, vamos a tener que poner 190. 190, ¿por qué? De Estados Unidos nos han retenido, sí, pero en origen. De Alemania nos han retenido, sí, pero en origen. En destino no. En Reino Unido no nos han retenido ni en origen ni en destino, así que tampoco se cuenta. Pero en España sí que nos han retenido en destino. Así que tenemos que calcular el 19% de 1.000 euros, que son de España, que son 190 euros. Así que en la casilla de retenciones vamos a poner 190 euros. Y en el siguiente apartado, en gasto de administración y depósito, vamos a suponer que nos ha cobrado de giro por conectividad 10 euros. Así que ponemos 10 euros en esa casilla y nos vamos a la casilla 588 para la doble imposición. Aquí en el primer apartado, en rendimientos netos reducidos del capital mobiliario obtenidos del extranjero, vamos a tener que poner 2.000 euros. 2.000 euros porque a lo mejor podemos pensar que son 3.000 porque son de Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Pero como hemos dicho antes, Reino Unido no nos cobra retención en origen, con lo cual si no nos cobra retención no podemos reclamar nada. Así que nos quedaría Alemania y Estados Unidos, 1.000 euros de cada, 2.000 euros que tenemos que poner ahí. Y en el tercer apartado, en el impuesto satisfecho en el extranjero, tendremos que poner el 15% de esos 2.000 euros que hemos recibido, con lo cual son 300 euros, una cantidad inferior a los impuestos que nos han retenido en origen. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como hemos dicho antes, nos retienen el 15% y España nos devuelve el 15%, pero Alemania nos retiene un 26 y pico en origen y España nos devuelve únicamente un 15%. El restante lo tenemos que tramitar nosotros personalmente con la Hacienda alemana. Por eso es la cantidad menor aquí que la que nos han cobrado realmente. Y bueno, así quedaría el ejemplo que acabo de comentar. Espero que haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo.